Bienvenidos a Ojo al Dato una semana más. En el programa de hoy nos encontramos en Totana y además con una temática muy concreta, porque Totana es la ciudad alfarera. Dicho esto, el programa de hoy va sobre alfarería, en el que vamos a conocer a personas maravillosas, vamos a comer también, porque como ya sabéis, la alfarería y la cerámica se puede relacionar con la gastronomía. Luego veréis cómo. Y vamos a visitar lugares de obligada visita, valga la redundancia, que tenéis que conocer relacionados también con este mundo. Así que, sin enrollarme más, en mi pueblo querido, en mi Totana querida, comienza este programa de Ojo al Dato y comenzamos con la alfarería. Y comenzamos este programa de Ojo al Dato sobre alfarería en Totana, en un lugar icónico y con muchísimos años de historia, en la alfarería de Damián Cánovas. Y aquí tenemos pues a Damián. ¿Qué tal, Antonio? Bueno, muchas gracias por recibirnos. Y a Juani, te he dicho bien el nombre, que soy muy malo para los nombres. Bueno, muchas gracias por abrirnos vuestras puertas. Muchos años de historia, ¿no? Los que tiene esta alfarería también. Nuestra familia es alfarera desde el abuelo de mi abuelo. Desde el abuelo de tu abuelo. No sé si el abuelo de mi abuelo, que es... ¿Eso cómo se dice? ¿Tatarabuelo? Ya me sé, no vaya a ser que me líe. Del abuelo de mi abuelo. Y nos llamaba, bueno, nos llaman los polos. También tengo otros primos que son alfareros. Mi primo vecino de aquí, otro de la entrada Totana. Hemos sido una familia alfarera de toda la vida. Bueno, cuando la gente piensa en alfarería o en un alfarero, se imagina quizá a un hombre en un torno, en su soledad, haciendo sus piezas y ya está. Pero la realidad en muchos casos es que no es así, ¿no? Vosotros aquí tenéis bastante gente trabajando, unas instalaciones muy amplias y además exportáis muchas piezas, ¿no? Sí, nosotros el 90% de lo que hacemos lo exportamos fuera. Somos 18 trabajando, creo, ¿no? Ahora 18 trabajando. Y sí, nosotros hemos elegido este camino, hemos elegido el camino de hacer pedidos más grandes, de vender un poco más por mayor. Ahora vamos a entrar en vuestro almacén y vamos a ver un poquito de ese proceso con el que elaboráis las piezas, pero antes de entrar vamos a seguir hablando por aquí, que tenéis unas piezas pintadas y muy bonitas, sí, así que nos vamos para allá. Bueno, pues aquí donde estamos ahora mismo se ve un poco ya de la exposición, ¿no? Sí, aquí tenemos la pequeña venta al público que tenemos de una pequeña muestra de lo que hacemos. Diferentes colores, los esmaltes son al horno. Quiere decir que están esmaltados en la pieza cuando está cruda, lo ponemos en el horno y alcanza una temperatura de 1000 grados para fundir el esmalte y que se quede así cristalizado como lo estás viendo. ¿Quién decide los diseños, la pintura, el tono? Normalmente los clientes, porque tenemos buena relación con la mayoría de los clientes. Tenemos clientes importantes y entonces nos mandan sus preferencias, sus diseños e intentamos acoplarnos al mercado. También vamos a ferias y vemos lo que hace la competencia, lo que hace gente de otros países, lo que va a estar de moda para la temporada que viene, digamos. E intentamos, pues, dentro de nuestra forma de fabricar, hacer cosas parecidas o dentro de la tendencia que va a estar para el año que viene. Bueno, pues aquí tiene la gente las piezas que pueden comprar, aquí tenemos la venta al público si quieren pasarse, pero sobre todo lo que queremos enseñarles a quienes nos ven en sus casas es ese proceso con el que vosotros la elaboráis. Entonces, vamos para adentro y seguimos grabando, sí, como se suele decir. Comenzamos nuestra visita por vuestra casa. Sí, hombre. ¿No? Bueno, aquí ya vemos que tenéis piezas que ya están terminadas, o no sé si les falta algún tipo de tratamiento. Estas piezas están ahora mismo esmaltadas, como te he dicho antes, lo que falta es la cocción para que este polvo que se hace polvo, esto funde y se queda cristalizado una vez que lo metemos al horno. Vale, pero y aquí frente a nosotros sí que tenemos ya pues la maquinaria donde se elaboran desde cero, ¿no? Sí. Aquí en esta máquina hacemos las piezas que se hacen a máquina, pero siempre hay un alfarero que al final las termina, le da el toque, la terminación a mano. Claro, mira, me voy a meter por aquí. Vente conmigo, Damián, si quieres. Sí. También. Bueno,
Aquí es donde se está haciendo esa terminación a mano, Sí. el último toque, y donde se fabrica esa máquina que está subiendo ahora mismo, ¿no? Esa es una, sí que está fabricando platos, digamos. Ahí lo que pone es la pieza de barro, ¿no? No sé si tiene un nombre específico. El trozo de barro y entonces a medida, lo pone a medida para que no sobre ni falte barro para hacer la pieza. Y supongo que tendréis diferentes tipos de moldes dependiendo de cada pieza, ¿no? Sí, para cada pieza necesitamos un molde. Vale, una vez que se fabrica aquí la pieza y se termina a mano, el siguiente paso sería cocerla. El siguiente paso lo llevamos al secadero. Primero hay que secarla bien seca para que pierda la humedad. Vale, Y cuando ha perdido la humedad ya se puede poner en el horno. pues entonces continuamos y me enseña el secadero ese Sí, que hombre. me has comentado. Venimos de esa elaboración de las piezas y vamos a donde se secan primeramente, aunque primero se secan un poco al sol y después se meten aquí, ¿o cómo lo hacéis? Primero secamos un poco al sol para quitar el primer agua, para quitar la humedad más fuerte de la pieza. Y después la metemos aquí a esta habitación, que es donde le terminamos de dar el último secado. Vale, aquí se escucha pues, un poco de ruido por esos ventiladores que tenéis también y aquí se le da el último golpe de secado Sí, sí. para después llevarla a la zona de... De esmalte, a la zona de pintura. Primero, entonces seguidamente se le da el esmalte, la pintura, antes de meterla al horno, ¿no? Sí, sí. Vale, bueno, Juan, y no pienses que solo quiero hablar con Damián y que no te pregunto a ti nada, pero como le hemos puesto un micrófono a él, No te preocupes. pero que para mí sois los dos igual de importantes, ¿vale? Así que ahora, Juan, vas a ser tú la que nos va a dirigir hacia la zona de pintado. Seguidme. No, Juan, y aquí tenemos la zona de esmaltado, pintado, ¿no? Sí. Que es donde lo estamos viendo. Y Damián, explícame un poquito el proceso. Lo estamos viendo que se hace con una pistola, ¿no? Sí. Ahora mismo lo está esmaltando, el chico que está esmaltando es mi hermano Mariano, que también es alfarero de toda la vida, o sea, igual que yo. Y lo que hace ahora mismo le da una capa de esmalte y la pieza tiene que estar bien seca, para que poco a poco lo vaya absorbiendo el esmalte sin que haya chorretes, sin que chorree. ¿Qué pasaría si no se le diera ese esmalte a la pieza antes de cocerla? No pasaría nada, lo coceríamos y entonces saldría color terracota, como es la pieza, el color del barro, el color de la arcilla, roja. Que es también una opción, no todas las piezas se esmaltan, ¿no? Sí, también tenemos el acabado terracota, pero sí, unas se esmaltan y otras no se esmaltan. Esmaltamos la mitad, más o menos el 50% de lo que hacemos ahora mismo lo estamos esmaltando. Una vez que se esmaltan, hay que volver a dejar que se sequen un Sí. poco, supongo, antes de Poner en el meterla horno. en el horno, ¿no? Sí, se esmaltan y entonces se termina otra vez, las secamos, las metemos al secadero y después ya las podemos pasar al horno. Vale, pues vamos al horno si os parece bien y le echamos un vistazo. Sí. Y aquí tenemos la zona del horno, ¿no? Que bueno, pues vuestros compañeros están ya cargándolo. Vamos a meternos por aquí y Damián me va explicando un poquito también cómo lo hacen. Sí, aquí están las piezas ya esmaltadas, secas otra vez. Y fijaros cómo lo va poniendo, él se llama José, como lo va poniendo, lo va metiendo dentro de un soporte o un ladrillo para que no se junten una pieza con la otra. Siempre tiene que haber una cámara de aire entre una pieza y la otra, que circule el aire y no se junten, porque si se juntan, como cuando el polvo cristaliza, se hace cristal. Y entonces si se juntan, se pegan y ya no vale, ya serían con defecto. Bueno, no hace falta decirlo, salta a la vista que este horno no es como el que tengo yo en mi casa para cocinar pizzas. Este horno tiene una capacidad inmensa, ¿no? Y Este horno tiene 10 metros cúbicos, tenemos dos hornos de 10 metros cúbicos y uno de 6 metros cúbicos. Cada uno utilizamos este para esmalte, el otro de 10 metros cúbicos lo utilizamos para terracota y el pequeño también lo utilizamos para esmalte a temperaturas más altas. estos hornos son eléctricos, funcionan con gas. ¿Cuál es el funcionamiento de estos hornos tan grandes? Con gas propano. ¿Y qué temperatura alcanza para que las piezas salgan correctamente? Alcanza de 980 a 1000 grados cada cocción. Está un día
12 horas subiendo desde 0 a 980 o 1000 grados y luego otro día enfriando solo. Para enfriamiento no utilizamos ventiladores ni nada. Por su peso se va enfriando poco a poco. Bueno, aquí vemos una cantidad muy grande de piezas y durante todo el recorrido en la fábrica. ¿Y alrededor de cuántas piezas podéis producir vosotros? Aproximadamente 7000 piezas o 8000 piezas semanales. ¿Cuáles son vuestros principales compradores como países? Entonces, Juan, y la que más se ocupa de la exportación. Lo que pasa es que no se te va a escuchar muy bien, o acércate un Pongo poco, aquí, me pego. dar un abrazo mientras lo explica. Exportamos a Dinamarca, Dinamarca, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. E Inglaterra. Son los mayores Y puntos de venta. son grandes compradores de artesanía de esta zona, ¿no? Por lo que veo. Normalmente, sí, son grandes compradores. Ujú. Bueno, pues todavía nos queda que ver, una vez que termina la pieza, ¿no? ¿Queda alguna parte más? Una vez que sale del horno, ¿o ya estaría 100% terminado? Si quieres te enseñamos la paletización, como embalado, como hacemos los paquetes y los palés, la finalización del producto cuando ya está terminado, justo para cargarlo, para enviarlo. Cuando ya está preparado para enviárselo a los alemanes. Venga, vamos a verlo. Y esta última parte que ya es donde se prepara el producto para envasarlo y enviarlo, ¿no? Sí, aquí es donde hacemos la paletización. Vamos a acercarnos un poco más por aquí. Metemos que se vea. una pieza dentro de otra para abaratar el transporte. Así es como normalmente, si el cliente es de muy lejos, de Estados Unidos, como ha dicho Juani, lo tenemos que hacer así porque el transporte encarece mucho el producto y entonces por eso metemos una dentro de otra para que dentro de un palé haya aproximadamente las piezas de 3 palés. Claro, luego aquí lo está viendo la gente en las imágenes ahora mismo, como ya están apilados. Luego aparte eso ya lo tenéis vosotros en vuestro stock, aquí en la fábrica, Sí, allí detrás, que también lo verán ahora. Y preparados para irse a pasar una buena vida a otro país, ¿no? ahí está. A su destino. Ha pasado una buena, tú lo has dicho. Bueno, pues estas piezas se van y nosotros también. Lamentablemente porque nos hemos divertido mucho aquí en vuestras instalaciones y bueno, solamente tengo que daros las gracias Encantado. de nuevo, Juani también, muchas gracias de nuevo. Invitamos a la gente a que se pase por vuestra exposición, venta al público y que se lleven alguna pieza que les guste también, que seguro que va a quedar muy bien en sus casas. Gracias, amigo. Me quedo aquí con vosotros, pero nosotros continuamos en este programa y ahora nos vamos a una de las partes que más me gusta, que es a llenar el buche. Así que me quedo con ellos y ahora vamos a llenar el buche. Y en esta sección del programa Ojo al Dato sobre alfarería, que tenemos que relacionarla con la gastronomía, ya sabéis cómo se llama esta sección, a llenar el buche. ¿Qué se le ocurre a uno cuando intenta relacionar lo cerámico con la alfarería? Pues bueno, pues una cazuelita de gambas, una cazuelita de almejas y un artista que tenemos aquí en Totana, como no, mi amigo Francisco Javier, que por razones obvias no te voy a dar la mano. Vamos a hacer así como que te doy la mano. Bueno, Alfar Tudela es tu alfarería, muchos años detrás de este nombre. 7 generaciones, 7 generaciones, que se dice pronto. desde 1786 con documentos escritos. Y bueno, y hoy nos ha abierto tus puertas, muchas gracias de nuevo lo primero. A vosotros. Y vamos a intentar relacionar la alfarería con eso que tanto nos gusta, que es el zampán, La comida. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos...? Te vemos en el torno ya preparado y Sí. todo, porque te vamos a ver con las manos en la masa, ¿no? Exactamente. Bueno, tengo ya las dos partes hechas, como lo que se hace en una cazuela, las cazuelas que utilizamos para las gambas, el huevo a cazuela, infinidad de cosas. Esta es la base y esto es la capilla con la que voy a hacer la pared de la cazuela. Ahora la pondré y veréis cómo hago la forma. Vale, lo tenemos semi preparado y otra forma de relacionar la gastronomía con la alfarería, pues bueno, aquí también tenemos un botijo. El botijo. Para ya... beber, no para comer, pero sí para beber. Para beber. Y por aquí también tenemos, esta la has hecho tú, ¿no? Esa sí, esa es la cazuela. Aquí tenemos una cazuela pero bueno, esta ya está terminada. Esa está terminada cocida, lista para poner la echarle las comida gambas. y... Coméntanos más o menos cómo lo vas haciendo, porque esto es una obra de arte. Como he comentado antes, teníamos la base y lo que llamamos capilla, que es para hacer la pared de la cazuela.
Bueno, y estábamos hablando antes, detrás de cámaras, que la alfarería, esta tradición que tenemos aquí en Totana, poco a poco, con el paso del tiempo, parece que se está perdiendo, ¿no? Pues sí, es un oficio que tarda mucho tiempo en aprender, es un oficio, un trabajo bastante duro. En invierno, como podéis ver, los días que amanece a 0 o -1, tenemos que estar con las manos, como digo yo, manga corta y llenas de agua y de barro. Y luego en verano el hándicap que tiene es el horno, que por ejemplo esta mañana hemos sacado el horno a 230 grados. ¿Tú no te cansas de darle tantas vueltas al torno tantos días seguidos, Pues, tantos años? Algunas veces sí me canso, lo que pasa es que esto es pasión. Esto es pasión, piensa que llevo 6 generaciones que me han precedido y eso lo llevo en la sangre y es mi pasión. ¿Con cuántos años aprendiste este oficio? Tengo una foto que estoy con 3 años, fue en 1973, dándole cántaros a mi abuelo y a mi padre. Y a partir de los 3-4 años pues ya empecé a meterme en el torno. Claro, porque esto la gente entenderá que es una profesión que no se puede aprender en un día, ni en 2, ni en una semana, ni quizás ni en un año, ¿no? Para ser maestro de torno se necesitan entre 10-12 años mínimo, teniendo un poco de maña, entre 10-12 años para ser maestro de torno. 10-12 años de formación, de práctica, de hacer piezas. Yo llevo 36 años trabajando y a día de hoy todavía hay piezas que se me resisten, que me pongo a hacerlas y me cuesta mucho trabajo, incluso tengo que estar varios días probando para hacerlas, que no lo hago en el mismo día. No sale bien, se chafa, se rompe y se vuelve a empezar de nuevo, ¿no? Exactamente. Estos son muchas horas de aprendizaje, de romper muchas piezas y no aburrirte. Y hay infinidad de gente que ha probado a trabajar en el torno, pero se han aburrido porque no... Es muy difícil, Piensa que esto, el barro es una cosa muy sensible, esto lo tenemos, puedes ver que esto es... Y el problema que tienes es que está dando vueltas. Si tú estás modelando con tus manos en algo fijo, cuesta menos trabajo, pero al estar girando, en cuanto le tocas donde no tienes que tocarle, ¡bop!, se va. Claro. Entonces cuesta mucho trabajo. Entonces, ¿cómo ves el futuro a corto, medio plazo? Sí, el futuro, lo que es alfarería artesanal, lo veo bastante negro. Negro porque, como te he comentado antes, es un trabajo que tarda muchos años en aprender. Tienes que hacer una inversión muy grande y tal como está hoy la vida, piensa que trabajamos sobre todo luz y gasoil, que son dos cosas que están carísimas. Y entonces no creo que nadie monte una alfarería para estar 10 o 12 años aprendiendo y después empezar a coger los frutos. De hecho, te puedo decir que cada vez tengo más trabajo, porque cada vez quedamos menos alfareros artesanales y con mis manos yo puedo hacerlo alto, bajo, ancho, como quiera. Digamos que lo malo que tiene una cosa que vaya desapareciendo es lo bueno para el que se queda, ¿no? Exactamente. Que se asegura que tiene más trabajo, digamos. Exactamente. Bueno, pues ya tenemos... ¿Cómo va nuestra cazuela? Esto ya está terminado, ahora el siguiente proceso sería sacarlo para secar, que ahora con la temperatura que tenemos estado unos 3 días por ahí. Posteriormente se le aplica el esmalte, que utilizamos esmalte sin plomo, para que no sea perjudicial para la salud, y después cocerlo, que se cuece a 1000 grados de temperatura. Y ya una vez que se cuece, esa es más grande que esta. Sí. Aquí podemos echar bastante carne. Esta la he hecho más alta porque esta la hacemos con tapadera. Esta va sin tapadera y esta que hacemos Entonces, más alta. esto más bien también se puede para utilizar para... Esto para hacer asado, para cocinar, para hacer asado, guiso, hacemos también lo que son ollas para guiso y todo, pucheros para el café. Voy a dejarlo aquí. Y ya está. Una vez que sale del horno ya con el esmalte, pues... Una vez que sale el horno, a echarle cosas... A echarle a comida y a comer. Y a comer. Te puedo decir que la comida en esto y con lumbre, eso vamos, no tiene ni punto de comparación a la olla y la vitrocerámica. Como lo tradicional y lo casero, nunca habrá nada que se le compare. Exactamente. Estos los latinos son los que más lo utilizan, porque están muy acostumbrados en Latinoamérica a utilizar las cazuelas y son los que normalmente las compran. Y las ollas también, las ollas para cocinar también. Bueno, Francisco, pues vamos a hacer otra vez muchas gracias de nuevo por abrirnos las puertas de tu casa. Y ahora nos vamos a darle uso. A probarla. Nos vamos a comer, así que no se vaya nadie, que ahora vamos a lo mejor que... Agustín lo que nos prepara. Vamos a verlo. La alfarería no son solo jarrones para macetas, en concreto en el campo de la hostelería se le da mucho uso y aquí en Café Bar Santa Bárbara, Agustín me recibe con mucho gusto y yo te doy las gracias por abrirnos tus puertas. Y vosotros utilizáis la cerámica y la alfarería en varias cosas, ¿no? Sí, bueno, a lo mejor no todo lo que podríamos, porque pienso que la hostelería podría ayudar más a la alfarería, pero sí la utilizamos en ciertas cosas, sí. Pues para poner los postres, para servir y presentar los postres, para cazuela de marisco, de gambas, para las tortillas, se puede dar para vasos.
un vaso de barro tal al frío con una cerveza es impresionante. O sea, se puede utilizar mucho. Sí. Bueno, Agustín, habrá gente que nos esté viendo ahora mismo que te conozca, pero habrá otra gente que no. Aquí en Totana, ¿cuánto tiempo llevas dedicándote a la hostelería? Porque tengo entendido que bastante, ¿no? Pues llevo aproximadamente unos 40 años. Bueno, sí. Pues bastante, lo dicho. Más o menos unos 40 años llevo aquí en Totana y sí, en varios establecimientos y bueno, ahora mismo pues estamos en el Bar Santa Bárbara, que es el que regentamos y bueno, pues aquí estamos muy bien. Bueno, pues si te parece vamos a acercarnos a una mesica que tenemos medio preparada y ya vemos un ejemplo de cómo vosotros le dais uso a la cerámica y a la alfarería aquí, ¿vale? Estupendo. Venga, vamos para allá. Y aquí, Agustín, en la mesica esta tan curiosa que hemos preparado, pues vemos diferentes usos en hostelería para eso, para alfarería, ¿no? Pues sí, hombre, podría dar a lo mejor más ejemplos, ¿no? Pero bueno, como por ejemplo servimos una tortilla o una cazuela de gambas, los vasos para la cerveza, como te decía, para los cubiertos, y esto aquí se queda maravilloso, tiene unos quintos frescos. Vaya. Esto lo utilizamos normalmente para postres. Y esto pues para carnes con salsa, pues para la salsa, sí, y ya te digo, podríamos darle mucho más uso y hasta incluso yo sería de firmar, no firmar, pero sino un pequeño contrato, digamos, con la alfarería y decir, oye, nos comprometemos un poco a ayudar un poco más, porque pienso que lo necesitan. Igual que la hostelería también necesita cierto apoyo en ciertos momentos, la alfarería, pues en Totana yo pienso que se le podría ayudar más desde la hostelería. Además, siendo Totana ciudad alfarera, que es su segundo nombre, ¿no? Y qué bonito queda cuando vas a un bar en Totana y encontrarte estas piezas así, estas cazuelitas, los detalles hasta para los cubiertos y todo, ¿no? Sí, sí, pues sí. Y vosotros, bueno, en vuestra carta tenéis cazuelas, sí. Las cocináis directamente en ahí, la cazuela, sí, ¿no? Sí. Se puede cocinar perfectamente, que no hay ningún problema, ¿eh? Para que la gente también que nos esté viendo en su casa y que no os conozca, que vea un poco y que se le haga la boca agua y vengan aquí. En vuestra carta tenéis cazuelas de gambas. Sí, de gamba, de almeja, de chanquete, de varias cosas, sí. Bueno, pues Agustín, aquí rodeados de cerámica y de alfarería, que de eso va nuestro programa de hoy en Totana. Vamos a cogernos un par de quinticos, toma, bueno, lo que quieras, este para ti, este para mí. Nos quedamos aquí tú y yo en Café Bar Santa Bárbara. Invitamos a toda la gente que nos esté viendo a que se pasen por aquí, oye, y a que utilicen esta maravilla que tenemos aquí en Totana, muy esta bien. alfarería. Bueno, pues brindamos por vosotros y por Café Bar Santa Bárbara. Bien, muchas gracias. Una de las alfarerías con más historia en Totana, Alfarería El Poveo. Y no lo digo yo, lo dice Juan María, que es su propietario, ¿no? Juan María El Poveo. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros aquí, por abrirnos tus puertas y por contarnos vuestra historia, ¿no? Porque vosotros tenéis aquí un montón de historias que ahora veremos aquí dentro. Pues sí, claro, somos la cuarta generación y seguramente la última, porque mis hijos ya no quieren seguir con esto, pero ya veremos, a lo mejor cambian de opinión. Bueno. Pues aquí estamos nosotros de mitad del siglo XX, porque esta alfarería era antigua, ¿no? Pero la compró mi abuelo, que antes estábamos en la alfarería ahí al lado del arco, y esto la compramos a mitad del siglo XX. ¿Qué te parece, Juan María, si mientras que vamos explicando todas estas cosas, le vamos enseñando a la gente en sus casas imágenes y nos vamos moviendo por las diferentes partes? ¿Vamos adentro? Venga, vamos adentro. Juan María, pues estamos en una de las partes donde tenéis la mayoría de las piezas ya pintadas, ya elaboradas, y aquí habéis preparado también unas foticos, ¿no? Unas foticos antiguas. Sí, aquí estoy en el torno, aquí estoy también en el torno, y este es un muchacho que trabajaba antes, teníamos trabajadores.
teníamos también gente que pintaba, chicas, y últimamente estamos solos, pero antes teníamos, aquí éramos 8 y a veces en los veranos 10 trabajando. ¿Cuánto tiempo tienen, de cuándo son estas fotografías? Estas fotos son, pues yo tengo... Otra, ¿no? Sí, yo tenía 14 años. Aquí tenías 14 ahora años, tengo ¿no? 70, pues mira. Bueno, han pasado poco. ¿Y aquí qué se Eso ve? es el horno que habéis visto, este es donde estábamos cociendo. Este es un horno moruno que ahora vamos a ver para que la gente lo conozca. Y aquí también pues hace bastante tiempo, ¿no? Una tinaja así, este ya tendría, no sé, ahí unos 45 años, aquí ya te faltaba sí, pelo. un poco de pelo por arriba. Sí. Y bueno, y aquí tenéis algunas fotos también más recientes, aunque también hace tiempo, ¿no? Tuve una visita de la duquesa de Medina Sidonia y marquesa de los Vélez, de toda la comarca de los Vélez y todo eso. Y vino a revisar sus fincas. Y entonces me hizo un encargo para el palacio que tenía ahí en Cádiz, en su finca de allí. Y entonces le hice eso. Bueno, y la mujer está ya muerta. Y era simpática y todo lo que sea, y ya está. Bueno, pues... Mira las chicas que había antes pintando, por ahí. Juan María, entonces hemos hablado de ese horno moruno que hemos visto en la fotografía, que era como antiguamente se cocían las piezas. ¿Qué te parece si vamos para allá y se lo enseñamos a la gente y le explicamos un poco? Vale. Y yo creo que nos podemos meter hasta dentro del horno, ¿no? Vale, podemos meternos, si cogemos. Sí. Pues aquí era donde cocíamos con leña y pues tiene varios agujeros para llevar el fuego cuando se atrasaba en una parte hacia otra y así. Esos son los agujeros que vemos aquí en las partes sirven como chimeneas. En las esquinas. Sí, exactamente, sirven como chimeneas. Y cuando estaba en una parte retrasado, entonces ahí abríamos la chimenea esa y el fuego tendía eso sí. Luego tenemos los agujeros que se ven en el suelo, que es por donde venía el fuego, ¿no? Sí. Abajo tiene... El hogar, abajo está el hogar donde se le echaba la leña y por los agujeros estos pues subía y ya está, salía por ahí eso. Luego había que tabicar la puerta con bloques de barro, porque claro, pues si no se salía por aquí el fuego. Y lo cerrábamos. Y luego cuando cocíamos, a los 2 o 3 días que se enfriaba, pues quitábamos los adobes de barro y entrábamos a sacar las piezas. Pues que los tornos estaban antes ahí, eran tornos de a pie, se les daba con el pie y luego los mecanizamos, hicimos eléctricos. Aquí tenéis 2 tornos en este caso, sí, ¿no? Sí. Y también se ven, pues bueno, aquí torno de abuelo, ¿no? Sí, torno abuelo y este soy yo, y torno Juan María, ¿no? Sí. Y con y fotos otro, también de vosotros. Sí, pero de mi otro, este era de mi padre, no es mi abuelo. El otro abuelo no está en las fotos de lo que es auténticamente mi abuelo. Bueno, supongo que el teléfono es lo único que no es antiguo, ¿no? Eso no estaba en aquella época. Ya va siendo también antiguo, ¿por qué no eso? Pero... Lleváis, me habías dicho antes, 4 generaciones, sí, pero cuando vosotros cuarto. empezasteis cuando vuestra familia empezó con la alfarería, ya estaba en funcionamiento, ¿no? Sí, claro. O sea que esta alfarería era muy anterior a mi abuelo, quiero decir. Y estuvo cerrada bastantes años. La compró otro sin usar y entonces mi abuelo y mi padre la compraron a mitad del siglo XX. Y en aquella época, donde todavía el barro no se compraba hecho, se hacía aquí directamente. Yo quiero que la gente también vea, porque yo ya lo he visto fuera, pero vamos a explicarlo, cómo se hacía el barro desde cero,
que se utilizaba para hacer las mismas piezas y eso está allí fuera. Entonces Claro. te voy a marear hoy un poco No, venga, porque vamos vamos. para adentro y para afuera, pero Vale, vamos venga. para afuera y seguimos viéndolo. Y aquí, Juan María, es donde se elaboraba el barro que Sí, se sí. utilizaba, ¿no? Porque Sí, por sí. aquí, por este cauce de agua, ¿no? Sí, sí, sí. Que venía aquí al lado de esta rambla. Esta es históricamente la zona de Totana sí, sí. donde se concentraba toda la actividad alfarera. Sí, sí, Por sí. ese motivo, ¿no? Porque venía ese Sí, afluente de agua por esas filtraciones sí, sí, que os sí. permitía tener pozos, ¿no? Claro. Aquí. Todas las alfarerías antiguas tenían su pozo. Claro. Si entonces- no, no podían hacer la arcilla. Y entonces, en esta estructura que vemos aquí frente a nosotros, ¿cuál era el proceso para elaborar el barro? Pues el proceso era, primero, el agua que está en el pozo ese, Ujú. la sacábamos con carrucha. Y aquí, Sí, a ver, esto que está ya también, una batidora, porque antiguamente se movía con tablas, pero también pusimos, esto es una batidora grande, ¿no? Mezclado con agua, la arcilla la traíamos aquí, mezclábamos dos tipos de arcilla, una greda y otra roya. Y entonces se agitaba ahí y se pasaba, filtrándosela ahí a esa balsa. entonces una vez que la teníamos aquí, se iba dejando. Se aposaba, ¿no? Ujú. Se le quitaba, se decantaba, se le quitaba el agua y aún el barro líquido, pues lo pasábamos A a la las otra basetas parte aquellas. que está aquí, ¿no? Ahí se secaba, cuando tenía una dureza ya mordeable, Ujú. pues lo metíamos dentro del taller y a funcionar. Y manos a la obra. Eso es. Bueno, pues yo no puedo irme de aquí, ahora que hemos dicho eso, sin verte manos a la obra, un poco. Vale. Y que la gente también vea esa magia, porque al final es más que una profesión, más que un trabajo, es una habilidad, es un don. Yo alguna vez me he puesto a intentarlo y en 2 segundos que ha dado vuelta el torno me ha salido el barro disparado para todos lados. No había Sí, manera no, de Se sujetarlo. necesita un poco de Mucha paciencia y ciencia, sí, mucho don. Sí, se necesita practicarlo bastante. Se necesita para- ser un artista. Es una Por- manera de sí, no. expresar el arte, ¿no? Porque no, sí, hay gente que empezaba a aprender y se aburría y no eso, ¿sabes? Y otros pues no se iban. Los hijos de los alfareros, pues aprendíamos, normalmente casi todos, pero hay algunos que tampoco les llenaba mucho y aprendían hasta cierto punto. Porque los alfareros, como en todas las profesiones, hay alfareros mejores y Claro. otros que no, porque no les gustaba mucho, pues y aprendían una cosa y con eso, como había otros trabajadores que hacían otras, pues lo iban llevando. Bueno, pues Juan María, muéstranos la magia Vale, y así acabamos venga, vamos esta hasta allá. sección de sí. la mejor manera. Venga, vamos. Esto pues se llama galletera. Es un tornillo sin fin que abre como si fuera una esa de hacer los embutidos. Lo único que hace es eso. Mm. Esto es parecido a los panaderos que amasaban el pan así. Esto se llama una pella. Ahora ponemos aquí en el torno este. Juan María, ya estás aquí en tu zona de trabajo, en tu oficina, ¿no? Sí, Con esa pella que, Sí. que has preparado, ese trozo de barro ya preparado, es la pella, ¿no? sí, sí.
y 2 ricos de agua, porque es muy importante mojarse los dedos. Claro. Y a darle vueltas, ¿no? Eso es. A darle vueltas, venga, vamos a verte Venga. cómo se da. Y así es como un artista, como Juan María, hace su obra, porque esto es todo un arte. Así que, Juan María, por razones obvias, no te voy a dar la mano ahora mismo para despedirnos, aunque siempre lo hago con todos los invitados, pero hoy me vas a tener que perdonar. Y bueno, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu taller, de tu casa y por enseñarle a la gente esta maravilla que tenemos aquí en Totana. Eso es, yo me estoy dispuesto, sí, cuando viene alguien, a enseñarlo lo que tenemos y ya estás. Invitamos a todo el mundo, a quien quiera pasarse por aquí y llevarse su pieza o hacer algún encargo, ya os conocen. Así que, Juan María, gracias de nuevo, viva la alfarería y viva Totana. Un lugar de obligatoria visita aquí en Totana, y más si hablamos de alfarería y de artesanía, como es La Bastida, la ciudad escondida. Así que hoy en Ojo al Dato y en este programa sobre la alfarería en Totana vamos a contaros un poquito de historia y a mostraros estas maravillas que tenemos en nuestro municipio. Ya dentro de las instalaciones de La Bastida, aquí me va a recibir Pedro, que me da mucho gusto de verte. Hola, buenos días. Y tengo que darte las gracias por hacernos este pequeño recorrido que vamos a hacer. Tú eres guía aquí en La Bastida, ¿no? Sí, nada, lo que necesitéis. Tenemos las puertas abiertas siempre para tanto visitantes como medios de comunicación y ya está, cualquier persona a nivel regional, local, nacional, lo que haga falta. Bueno, pues Pedro, a ver, la gente estará ya preguntándose qué es lo que tenemos aquí a nuestro lado, qué es lo que vamos a ver. Vamos a ver varias partes hoy, ¿no? Sí. Primero lo que tenemos aquí, que ahora vamos a explicar lo que es, y luego vamos a ir al yacimiento en sí, que está un poquito más para allá. Para sí, que está la a unos gente 300 lo vea metros un poco aproximadamente. Todo, ¿no? Sí. Vale, lo que tenemos aquí ahora mismo, coméntame. Bueno, ahora mismo estamos fuera del yacimiento, estamos al lado del centro de interpretación y aquí lo que tenemos es una réplica de una casa argárica. Tenemos una réplica de una casa de hace unos 4.000 años aproximadamente y bueno, lo que vamos a hablar hoy es un poco de la alfarería, ¿no? De la cerámica. Entonces vamos a entrar, nunca mejor dicho, en cocina, ¿no? Vamos a entrar en cocción. Venga, pues vamos para adentro. Sí. Como puedes ver, es una casa bastante grande para la época y como puedes ver tiene bastantes cosas cerámicas. Hemos dicho que todo lo que hay aquí son réplicas, importantes. Nosotros lo que tenemos son réplicas de las 8 formas cerámicas del argar. El argar era una pieza que, bueno, ahora lo hablaremos en el yacimiento, que ellos lo que hacían eran piezas que les fueran útiles, ¿no? Funcionales. Entonces no iban haciendo una forma y luego otra tal, sino que llega un momento en el que hace una estandarización, ¿no? Y tienen 8 formas. Por ejemplo, aquí tenemos una forma 1 que es un cuenco, y esta forma, por ejemplo, pues servía a lo mejor de base de, se cree que servía de base de medición, ¿no? Para medir la cantidad. Aquí tenemos las bases de la alfarería en Totana. Sí, tenemos una de ellas, la alfarería es muy amplia, sobre todo desde el siglo XVI que se asienta la población otra vez allí y comienza a tener coperos, la alfarería y comercia muchísimo, también con Sevilla y bueno, con toda la zona de la península y de fuera. Y sí que es verdad que tenemos una gran cantidad de, no solo aquí en La Bastida, sino en el municipio de Totana. Tenemos cerámica pues andalusí muy bonita, con vidriado preciosa, tenemos también cerámica íbera, cerámica romana
y la argárica, que tampoco es menos bonita. De hecho, es la más antigua de ellas, Y ¿no? tenemos formas también muy curiosas, ¿no? Sí, Que tienen una elaboración muy concreta. sí. Que quiero que lo expliques tú, que lo vas a decir mejor que yo. No, bueno, simplemente aquí tenemos varias de las formas. Nos falta la copa, que ahora está en el enterramiento, ahora la grabáis si queréis. Y bueno, esta forma 6 de aquí es una especie como de un ovoide, ¿no? Como una especie de olla, que esta se encuentra en algunas tumbas de la élite solo. La copa también era muy curiosa, era muy extraña de ver en tumbas que no fueran de la élite. Y bueno, tenemos algunas como estas, por ejemplo, esta de aquí, esta tulipa, que tiene esta forma de aquí, que es una carena. Es una pieza complicada de elaborar, que se hacía a mano. Estas réplicas sí que están hechas a torno, pero por ejemplo, en el caso de la tulipa, tiene esta carena, ¿no? Este vaso carenado lo que hace esta pancita de aquí, que parece que sean como dos piezas, pero en realidad es una. Entonces la elaboración era bastante complicada. Bueno, tenían mucho tiempo libre para hacerlo, ¿no? Sí, yo creo que tendrían a lo mejor menos prisa que nosotros o no, también depende del caso, ¿no? Bueno, tenemos más partes que visitar así, ¿no? Que Sí, tampoco vamos a decir todos los secretos para que la gente venga, No. pero bueno, por enseñar una muestra también tenemos aquí otra zona, sí, que a ver si la gente puede verlo. sí. Bueno, una explícalo un tumba de poquito. aquí. Mira, yo voy a sacar Sí. mientras el flash. Vale. Bueno, pues esta tumba que tenemos aquí, a ver si la se podemos puede ver un poquito mejor. Ahí es con los como flash. una Sí. recreación, ¿no? De un Sí. esqueleto. Cuando alguien fallecía, pues se enterraba, hay varios tipos de enterramiento, en este caso el enterramiento en tinaja o en pitoy, que como podéis ver tiene un ajuar. El ajuar es aquello que acompaña a la persona, y en este caso pues tenemos esa copita ahí, ¿no? Como se puede ver. Entonces, bueno, depende de la clase, si fuera de la élite, si es clase intermedia o si ese esclavo tiene un ajuar u otro, ¿no? Siempre evidentemente la élite pues tiene un mejor ajuar. Y luego una cosa curiosa es que las réplicas que tenemos aquí no son las primeras réplicas que se hacen, no son las primeras falsificaciones, por así decir, que se hacen. Estas son legales. Pero hace unos años, un par de personas aquí en Totana, Un par de elementos. no, intentaron hacer un poco de negocio, eran tiempos de hambre, de pillería, y entonces pues el Corro y el Rosado, eran dos personas de aquí de Totana que no saben muy bien cómo, pero le llega el rumor de que han estado excavando, de que hay un sitio con potencial, y que a lo mejor pues pueden subir a sacar unas piezas y llevarse un dinerillo, ¿no? Si las venden a colecciones privadas y bueno, pues entonces llega el caso en que suben aquí, empiezan a sacar piezas y están aproximadamente 2 décadas, 20 años sacando piezas. Llega el momento en el que se ve que el Corro le dice a Rosado viceversa: oye, yo estoy aquí ya cansado de subir a sacar piezas. Oye, yo creo que en Totana hay muchos alfareros. Oye, yo creo que en Totana tengo un amigo que es alfarero, no sé si sabes por dónde voy. Las piezas de la Bastida a lo mejor las puede hacer más o menos Vamos, iguales. que se buscaron la maña La maña. para dejar de echar viajes aquí arriba, ¿no? Bueno, seguían subiendo y hacían como que las sacaban. Entonces llega un momento en el que hacen las piezas y tú cuando te hace un alfarero una pieza se nota que está recién hecha, ¿no? Se nota que no tiene 4.000 años de antigüedad. Pues esta gente, ¿qué hizo? ¿Rendirse? No. Esta gente lo que hacía era bajar a Puerto Mazarrón, bajar a Águilas, la enterraba en la orilla de la playa, la dejaba ahí un tiempo, a lo mejor una semanica o 2, que se fuera degradando, que pareciera antigua, y luego también hacía un tratamiento lo más variopinto, lo enterraba en heces de animales, y ya, yo he excavado y no sé, nunca me ha dado el olor así a... Para que parecieran antiguas, ¿no? Pero sí, ellos lo hacían para que parecieran antiguas. Esta vez subía, colaba, y así estuvieron durante 20 años. Se le acabó un poco el negocio cuando cogieron una revista de arte azteca y empezaron a ver las formas que tenían y dijeron: oye, si nosotros nos están pagando esto por estas vasijas, si nosotros hacemos esto, ¿qué? El problema es que ellos no sabían leer ni escribir, no sabían de la zona que eran esas piezas. Entonces hicieron las copias, fueron al alfarero, le hizo las copias y tal, la enterraron, la subieron aquí y a ella se le acabó el negocio cuando dijeron: ¿qué hace arte precolombino en Totana? Cuando no es típico de aquí, sino que es de Latinoamérica. Vaya. Pero bueno. Bueno, un pequeño descuido que tuvieron. Sí, un pequeño lío. Después de esta curiosa historia, Sí. el siguiente paso me gustaría que fuéramos a ver el yacimiento, que la gente también lo pueda ver en su casa. Entonces, si te parece, Pedro, pues Venga, vamos. vamos camino. Bueno, Pedro, y entonces aquí ya estamos en lo que es el yacimiento en sí, ¿no? Sí, ahora mismo estamos en el taller de molienda. Y- Bueno, aquí tenemos muchas partes que ahora vamos a explicar un poquito Sí. por zonas. Ahora iremos desgranando, nunca mejor dicho. Este es el taller de molienda, Sí, o lo que era el taller de molienda, mejor dicho. sí, bueno, son los restos del taller de molienda. Y bueno, como puedes ver, aquí tenemos también enterramientos, ¿no? Era común, bueno, lo normal era que cuando alguien fallecía se enterraba debajo de la vivienda. Sabemos que se enterraba en torno al 10% de la población y tenemos varios tipos de enterramientos. Uno de los tipos de enterramientos es el enterramiento en pitoy o en tinajas, ¿no? Por así decir. Utilizaban las vasijas que utilizaban normalmente pues, para guardar alimentos, guardar granos, guardar también
bebidas, pues para su enterramiento. Claro, esos primeros usos que se le daban a la cerámica eran los más básicos, el alimento y la muerte, ¿no? Cuando alguien fallecía. Y tenemos que aclarar que lo que se ve aquí son réplicas, porque Sí. las piezas originales están guardadas. Claro, las piezas originales están guardadas y bueno, lo que hacen era, ellos excavaban y lo enterraban aproximadamente a 1 metro, 1,5 metros, 2 metros de profundidad. Entonces, luego también había veces que desenterraban las tumbas y metían a otra persona. Normalmente las tumbas se suelen enterrar a un individuo, a una persona. También tenemos tumbas dobles, tumbas triples e incluso en algunos yacimientos se han encontrado hasta 4 enterramientos, 4 cadáveres. Te estarás preguntando que las tumbas, que cuánto mide esta gente, que no son muy grandes, ¿no? Las Pues sí, tumbas, me lo estaba te lo preguntando. estaba preguntando, ¿no? Ahora si quieres podemos ver una tumba de laja abierta y bueno, esta gente mediría en torno a 1,50 m, 55 las mujeres y a 1,60 m, 65 los hombres. Es verdad que cuando alguien fallece se entierra, pero se dejan unos cuantos años, mínimo 5, ¿no? Normalmente eran 2 generaciones, 30, 60 años, y entonces ya se entierra a otra persona. Normalmente era un familiar, y en muchos casos primero se enterraba a una mujer y luego ya a otra persona. También tenemos excepciones, tenemos alguna tumba que se ha enterrado a 2 personas, si no a la vez, muy cerca de a la vez, en un periodo no superior a los 5 años, a 2 hombres en una tumba, y luego también en esta parte de las tumbas de Tinajas tenemos también muchos enterramientos infantiles. Si os dais cuenta, las más pequeñitas son de jóvenes, ¿no? Que había una gran mortalidad infantil también. Bueno, pues la gente también se estará preguntando en su casa, seguro, estas piezas de cerámica que aquí tenían y que utilizaban, cómo las hacían, ¿no? Y también pues tenemos que decir que aquí tenemos un horno o una réplica del que sería el horno original, que ahora vamos a enseñar. Y aparte de eso, así en la vista panorámica que está cogiendo nuestra cámara ahora mismo, ¿qué partes podemos diferenciar del yacimiento? Bueno, aquí ahora mismo estamos en el taller de molienda, debajo tenemos un taller de metal, ¿no? También tenemos el edificio público abajo, tenemos también una carnicería también, y luego tenemos el almacén, que está allí junto al barranco salado, ahí, y la balsa. Tenemos la balsa con una capacidad de 360.000 litros, una balsa bastante importante. Y luego de hecho, me has dicho antes que era la balsa más Sí, de grande la edad del bronce es una de las más grandes o la más grande, sí. de sin duda todas las que equivocarme. se ha encontrado. Sí, justo en la edad del bronce. Estamos hablando de la prehistoria reciente, de la edad de los metales, y estamos hablando de este yacimiento de una cronología que va en torno desde hace unos 4.200 o 250 años hasta hace unos 3.550 años aproximadamente. Son 700 años los que están aquí, está esta cultura, y se asientan aquí en un lugar que nos llama mucho la atención por la forma que tiene. Es un sitio que está escondido, que está oculto, que tiene una gran muralla que los defiende, y es un lugar donde no tienen capacidad de cultivar. El cultivo lo tienen que traer de la zona, pues de lo que hoy es Totana, por ejemplo, la zona de campos como Reguero, Lébor, es decir, de unos 4 kilómetros, 5 kilómetros si seguimos el río o la rambla de Lébor, ¿no? Supongo que sus motivos tendrían en aquella época, le habría gustado este sitio. Bueno, Pedro, ¿qué te parece si bajamos un poco a aquella zona donde está la balsa y donde me has dicho que detrás está también el horno, donde elaboraban esa cerámica que utilizaban aquí? Entonces, bajamos allí y se lo enseñamos a la gente, ¿vale? Y otros enterramientos en tinajas. Y ese de ahí es característico porque tenemos una tumba que no enterraron a la persona, sino que hicieron enterramiento sin la persona, sin los huesos. Entonces aquí, Pedro, donde estamos ahora mismo, es donde elaboraban esas piezas de cerámica, ¿no? El horno. Bueno, más bien es el lugar donde la almacenaban ya la cerámica, donde almacenaban el grano. Entonces ellos lo que hacían era, sí que tenían un horno, pero el horno normalmente este horno se utilizaba sobre todo para dar un golpe de calor a la cebada, o al trigo, en este caso la cebada, para que no germinase al año siguiente y aguantase, ¿no? Pudieran conservarla más tiempo. En los hornos así sí que hacían las piezas de tamaño mediano y tamaño pequeño, en hornos como este, pero las piezas grandes, como esta que tenemos aquí, si te das cuenta no cabe dentro del horno, ¿no? Entonces, ¿cómo la elaboraban ellos? Pues bueno, tenían un tratamiento que no me voy a enrollar mucho, pero lo que hacían, digamos que hacían como un agujero en el suelo o utilizaban un molde en el suelo, entonces iban haciendo la cerámica, le iban elaborando, pues como hacen los niños pequeños con la plastilina, hacían un churro, otro churro encima, así le iban uniendo, y entonces la rellenaban todo de palos finos y palos un poquito más gruesos, y le hacían una cocción, que la cocción depende, normalmente se cree que era a baja temperatura, que era pues, largo tiempo, que a lo mejor era una serie de 8, 10, 12 horas, otras que serían más rápidas, y luego ya se esperaban un tiempo, unas horas también, para que se enfriara la pieza.
una vez que estaba fría, pues ya en algunos casos sí que tenía algún tratamiento. En las piezas más grandes lo que se hacía era ir limando, iban quitándole parte de arcilla, ¿no? Eso lo hacían todavía cuando estaba fría, antes de eso, y para quitarle un poco de peso. Y una vez que ya estaba cocida, ahí ya sí que lo que hacían era hacerle el bruñido. El bruñido era quitarle todas las piedrecillas, todos los desgrasantes por la mica y tal, iban pasando un trapo o pasando un palo, frotando, ¿no? Y le daban un tono metálico. ¿Por qué tiene ese color metálico? Porque bueno, cuando estás cocinando algo, cuando se te quema, ¿de qué color se te queda? Sí, cuando alguna vez se me ha quemado algo. Lo he visto luego en el Facebook. Que normalmente cuando ellos no dominaban bien la cocción, y entonces hay zonas que se les quedan más claritas y zonas más oscuras. Cuando tienen menos oxígeno, pues con la cocción así se quedan más oscuras, ¿no? Es lo que se llama cocción oxidante reductora. Entonces hay veces que bueno, las últimas piezas son más oscuras y las hacen también un poco metálicas, ¿no? Es verdad que la cerámica va cambiando. Las primeras piezas que tenemos, las más antiguas, son un poco más amarillentas, ¿no? También dominan las anaranjadas y en el último momento están las naranjadas, las rojizas y un poco más las oscuras, las grisáceas, ¿no? Aquí en la parte que tenemos frente a nosotros, mira, podemos entrar aquí un poco, sí. Vemos también otras recreaciones de esas piezas cerámicas y tenemos que aclarar, pues bueno, que como tú me decías antes, cuando veníamos andando, no son las más bonitas, hay otras épocas en las que la cerámica era más llamativa, más decorada, pero al fin y al cabo esta es la base, ¿no? O una de las bases. Claro, tú ten en cuenta que esta sociedad, lo que nos hemos dado cuenta es que le gustan mucho las cosas que sean funcionales, que más que bonitas, que sean duraderas, ¿no? Entonces no sabemos muy bien cuál era el motivo para la no decoración, si era algo religioso, no se sabe muy bien, pero sabemos que ellos querían unas piezas que fueran buenas, que aguantaran, ¿no? Sí que algunas tienen esta decoración de aquí, que se llama mamelón o tetón, que la utilizaban normalmente para pasarle una cuerda de esparto e ir arrastrando, sobre todo las piezas que más grandes eran, ¿no? Hay algunas piezas que pueden pesar perfectamente en 30 o 40 kilos. Y luego algunas albergaban incluso las más grandes a dos varones. Es decir, tiene una capacidad de aproximadamente unos 300 litros. Es bastante curioso. Bueno, Pedro, pues yo ahora mismo estoy pensando, alguien te estará viendo en su casa y está diciendo, ¿yo cuándo puedo ir a que Pedro me haga este tipo de visita? Que lo ha explicado todo genial. No he podido decirte nada porque solamente escucharte y aprender de cada palabra. La gente puede venir aquí a visitarlo, ¿no? Y si tienen suerte te pillaron a ti. Bueno, somos más guías, somos 3 guías y bueno, pueden venir a visitarlo tanto los fines de semana, que siempre ofrecemos 1 o 2 visitas, sábado o domingo, ¿no? Normalmente pues suelen ser a las 10 o a las 12 en invierno y en verano a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde. Y también es verdad que ahora en verano lo que vamos a hacer, primavera-verano, es la visita de las estrellas, que es mi torra, la parte de la visita guiada, ¿no? Doy yo la vara un rato y luego ya se sienta la gente en la balsa y contempla las estrellas, que la explica mi compañero Adrián, que lo hace de lujo. Y yo había visto también por ahí algo de visitas teatralizadas. También, sí, también lo que llevamos un tiempo haciendo son visitas ambientadas y teatralizadas, es decir, con 8 o 10 actores se meten en el papel, se visten y realizan esas visitas. Entonces tenemos por un lado la persona que hace de molienda, ¿no? Que va moliendo, tenemos carniceros, tenemos también un enterramiento también se ha llegado a hacer. ¿Dónde puede la gente reservar las visitas? ¿A quién tiene que llamar o cómo lo hacen? Hay varias formas, se puede hacer a través de la web de turismototana.es y también llamando a la oficina de turismo directamente. Si quieren reservar una visita privada, imagínate que tienen un grupo de 8 o 10 personas tal, es un precio económico y merece la pena una visita privada también. Y si no, pues las públicas, que son como mucho 20-25 personas, no es más tampoco. Bueno, Pedro, pues muchísimas gracias de nuevo por darnos toda esta explicación y hacernos este breve recorrido. Y ya se lo recomendaré yo a mis amigos y a todo el mundo que conozca que venga y vea esto si todavía no lo ha visto. Ya está. Que yo ya te lo he dicho antes, no me mates, que yo siendo de Totana me vaya a perdonar, pero no había venido todavía aquí a la Bastida. Y ya por lo menos puedo decir que he estado y que lo he visto. Ya vente un día de verdad a la visita de las estrellas, que yo creo que te va a encantar. Y más si te gusta la mitología y la aventura y aventuras de los dioses, te va a encantar. Te cojo la palabra y vendré. Así que Pedro, muchísimas gracias. Te despido aquí y a la gente que se anime y que pase aquí por la Bastida. Nada, gracias. Aquí tenéis vuestra casa para lo que necesitáis. Bueno, pues aquí al lado de esta gran pieza, esta maravillosa pieza, en uno de los laterales de la Rambla de Totana, despedimos este programa de Ojo al Dato y la alfarería aquí, en mi municipio querido. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo nuevo, que lo hayáis pasado bien
y sobre todo que os hayáis quedado con ganas de ver el siguiente programa de Ojo al Dato. ¿Dónde estaremos? Bueno, eso no lo voy a decir para que no lo perdáis, ya sabéis, cada viernes en Comarcal Televisión, Ojo al Dato, y además seguidnos en las redes sociales, que ahí también lo podéis ver. De momento nos vemos la semana que viene con más y mejor. Hasta pronto.